Alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, como ya es una costumbre desde este lugar, llevarles al hogar de cada uno de ustedes este programa Visión en Acción, el cual se ve en diferentes partes de Matagalpa, Nicaragua, y también lo encontramos en YouTube con el pastor Nicolás Fernández, hermana Prudencia Peña. Así que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, aquellos que siempre están esperando sintonizar este programa, de que la gracia del Señor estará con ustedes. Amén. Y que nosotros les estamos orando para aquellos los cuales no han sido alcanzados por el mensaje de la palabra, que ellos muy pronto puedan hacerlo. Así que, amados, hoy queremos tratar un tema con vosotros, y es el tema contenido de un libro que estamos escribiendo, el cual hoy titulamos Panorama Profético. Panorama Profético. Y cuando hablamos de panorama profético, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, su tema principal es Jesucristo. Y esa profecía, muchas de ellas cumplidas, otras paulatinamente se cumplen, y otros se están cumpliéndose, y otros serán cumplidos hasta el día en que Jesucristo retorne con su iglesia a tomar su ministerio del reinado eternal. La lectura bíblica que tuvimos hoy, amados, estamos unidos las dos iglesias, la iglesia bautista de Broadway, que también es nuestra iglesia, la cual también está en este lugar, tanto la hermana Prudencia y este servidor. Digo somos porque somos miembros de esa iglesia, aunque estemos al frente pastoreando la iglesia cristiana Plenitud de Dios. Romanos capítulo 1, comenzaremos con ese pasaje. Estamos estudiando el libro de Romanos. Yo sé que usted allá en Matagalpa, allá por Cebaco, allá por Jinotega, y los contornos de esos lugares, ustedes están siguiendo estos estudios con nuestra hermana Prudencia, el libro a los Romanos. El capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio se revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, perdón, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios bendiga su palabra. Amén. Sabemos que muchos eruditos han plasmado su conocimiento para traernos a nosotros los lectores las grandes verdades que de Dios se habla y la manifestación del Señor Jesucristo en nuestros tiempos. El mejor libro, que es la Biblia, es la fuente única y verdadera, la que revela a Dios. Y no es que la reveló a través de un segundo o un tercero, sino que Él mismo nos lo reveló. Él mismo es que nos lo revela, y Él mismo será el que nos seguirá revelando. ¿Y qué es lo que Dios nos revela de Él? Amados amigos y hermanos, en la Biblia encontramos lo que es la personalidad de Dios, manifestada a los hombres, para que cada uno de nosotros conozcamos esa personalidad divina transformada en lo que es un impacto de conocimiento para cada uno de nosotros los humanos. En la Biblia encontramos los deseos de Dios. Dios tiene sus deseos, y sus deseos de Dios no está en ninguna otra cosa, sino primeramente en Jesucristo y luego en la humanidad. En la Biblia encontramos lo que es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios fue y es la redención de nuestros pecados. En la Biblia encontramos la sentencia de Dios. ¿Y cuál es esa sentencia? Es la justicia de Dios, juntamente unida con el amor. Por eso, amados hermanos, me llamó mucha la atención de que en el capítulo 1, verso 17, se mencionan las dos cosas. Primeramente, la justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir justicia? Atributo único de Dios, lo cual premia o castiga. Los atributos de Dios es lo que se constituye en un premio, también se constituye en un castigo. ¿Y cómo eso trabaja?
muchos de nosotros los creyentes hemos sacado un verso bíblico, supuestamente. Ustedes me han oído varias veces los de la televisión mencionar esto, pero lo vuelvo a mencionar. Y ese pasaje supuestamente bíblico, y déjame decirle, hermano, que no se encuentra en la Biblia, es antibíblico. Cuando nosotros estamos hablando con una persona y le decimos no, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al hombre y aborrece el pecado. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra eso? Porque es antibíblico. Dios ama a los suyos. Si el pecador viene a los caminos del Señor, se arrepiente de sus pecados, acepta el regalo precioso de Jesucristo, que es la salvación, ese amor lo arropa. Y a través de ese amor, esa persona que estaba destituido de la gracia de Dios, que Dios lo tenía a sus espaldas, entonces recibe el sello de lo que es y dice propiedad de Dios. De ahí comienza el amor de Dios. O sea que ese pasaje bíblico que estamos acostumbrados a mencionar tiene que cesar de nuestra boca, amados, porque la palabra me dice que el que le da, dice aquello que no dijo Dios, tiene problemas con Dios. No es bíblico. Léase los Salmos, léase la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo aquel que hace lo malo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo eso trabaja? Porque lo que dice la justicia de Dios, amados hermanos, la justicia de Dios va juntamente con lo que es el amor de Dios. No puede haber justicia si no hay amor, porque se constituye una injusticia. Y no puede haber amor sin justicia, porque se constituye en un atropello en contra de aquello a lo cual se está aplicando. Por ejemplo, la Biblia es la que nos enseña de la prominencia de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra prominencia de Dios? Prominencia significa disposición anticipada de Dios. O sea que aún antes de la constitución, antes de que el mundo fuera constituido por Dios, el universo, ya todos nosotros estamos en la mente de Dios. Ya Dios sabía que usted y yo, y cada uno de los amigos y hermanos que nos están mirando a través de los diferentes medios, ya Dios antes de la fundación del mundo sabía que usted o ustedes nos iba a estar mirando a través de esas pantallas, ya pueda ser cibernética o televisado. La providencia de Dios, acción ejecutada por Dios sobre la inteligencia de la raza humana, facultad única de la deidad de Dios. Facultad única de la deidad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo comienza Génesis? En el principio,
en el principio, que es un principio, un origen fundamental que sirve de base a un orden determinado de conocimiento. El principio es un origen fundamental que sirve de base a un orden determinado de conocimiento sobre la que se apoya el razonamiento, como lo es la ley de carácter general. Orden. ¿Qué tal si no hubiese orden en el mundo y que todo el mundo hiciera lo que le plazca? No fuera un caos y un desastre lo que el mundo viviera, pero nos hubiéramos acostumbrado, aunque fuera un desastre. Y ese mismo orden regula un conjunto de fenómenos físicos, lo cual justifica por la exactitud de sus consecuencias. Estoy hablando de la Biblia, hermanos. Los hermanos Hernández dicen que lo que yo predico no se oye en ningún sitio, porque yo no voy a estar repitiendo. Yo no soy de la doctrina papagaísta que yo tenga que estar repitiendo. Creo que el Espíritu Santo es el mejor maestro para nosotros aprender. A Él sea la gloria. Amén. Génesis es el libro que registra el principio. De cómo fue constituido el universo. Si quieres buscarlo en un libro científico, a ver qué es lo que dice la ciencia respecto de la creación, las universidades están llenas de esas grandes mentiras, porque se formulan diferentes hipótesis que la misma Biblia no resiste. El único libro, el único medio donde Dios se revela tanto en su personalidad y así en su carácter, está en este libro sagrado. Y muchas veces como creyentes ni siquiera tomamos la molestia de sentarnos con el maestro, aquel que dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo nos enseña toda verdad. Estamos tan ocupados que no podemos sentarnos con el Espíritu Santo, el maestro de maestros. Y dice que Génesis es la gran plataforma de Dios en su creación. Y hermanos, sabemos nosotros por qué el libro de Génesis se encuentra en la Biblia. Porque pudo ser Levítico, pudo ser Deuteronomio, pudo ser Éxodo. Pero cuando nosotros estudiamos los Pentateucos, miramos una línea recta, inequívoca, derecha, caminando hacia un objetivo principal.
nosotros podríamos creer o pensar que el libro de Génesis se escribió solamente para que nosotros supiéramos el principio de la creación. Sí, parte, porque Dios sabía que en estos tiempos iban a haber muchos que negarían ese origen y darían sus propias versiones, y hoy muchos tienen seguidores diciendo que el mundo fue una evolución, que el mundo fue aquí y allá. La Biblia me enseña en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Amplitud o su cobertura en esencia. Y luego dice: y con todo lo que en él existe, porque él la fundó por él mismo y para él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. El interés primordial de Dios era para que todos nosotros conozcamos cómo fue constituido el universo. Es una parte. Pero sabe, amados hermanos, ¿cuál era el propósito de Dios para crear o para poner a Génesis como primer libro? Hermanos, la Biblia misma se contesta. Dice Juan, hablando en el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice la palabra: estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí está la respuesta por el cual Dios estaba interesada de plasmar en Génesis su propósito y ahí mostrar su revelación, él mismo revelando a los hombres. Verso 3: y esta es la vida eterna, que todos que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso enseña la palabra, hermanos. O sea que el propósito de Dios era para nosotros conocerle a Él, su personalidad y su carácter, su personalidad que tenía que se iba a personificar en Jesucristo, y su carácter de redentor. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito más primordial de Dios, porque Dios se iba a manifestarse, y hoy lo miramos aún en medio en lo que es la naturaleza. Por ende, mis amados, el propósito de Dios era mayormente para que todos nosotros le conozcamos a Él.
Este fundamento llamado Génesis es la columna de toda la Biblia. Es ahí donde comienza Dios a manifestar primero su grandeza, dándose a conocer a toda la raza humana. Y dentro de esa manifestación, Dios presenta su deidad como el Dios absoluto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra absoluto? Es el Dios que no tiene límite. Es el Dios que no se puede y no se restringe. No tiene restricción. Es el Dios que nadie ni nada lo pueda condicionar. A veces nosotros queremos y le decimos a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y ni siquiera muchas veces ni somos fieles a Él. El Dios absoluto. Él es dueño de sí mismo. No depende absolutamente de nada, ni siquiera de la misma gravedad. Él es Dios. Y prueba de eso, amados, lo encontramos allá en el Éxodo capítulo 3, cuando Dios estaba tratando con Moisés para ir a sacar el pueblo de Dios de Egipto, y Moisés peleaba con Dios. Y por último le dice: ahora Dios, si esa gente me preguntan que quién envió, y Dios le dice a Moisés: mira, yo soy quien mando, yo soy el que doy órdenes, yo soy el que nadie me limita, yo soy el que nadie tiene contra mí argumento. Así que dile a ese pueblo: yo soy el que soy. Te mandó. Dios absoluto. Y cuando hablamos de un Dios absoluto, hacemos mención de una frase afirmativa que tiene que ver con su deidad. Deidad, cualidades únicas. Al Dios majestuoso, cualidades únicas y divinas, atributos únicos de Dios. Lo que nos está diciendo que nuestro Dios es sublime, es excepcional, exquisito, adorable, majestuoso y 3 veces santo. En esa frase afirmativa de la deidad de Dios encontramos también su supremacía por encima de todas las cosas. También grado alcanzado o grado perteneciente al mismo Dios. Y su preeminencia. Y en esto, todo esto, hermanos, el mismo Dios nos introduce su Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios, el Padre
el Creador. En el capítulo 1, verso 2. Y el Espíritu, la segunda parte. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que está en la iglesia. Por eso cuando oigo hermanos orar o decir Espíritu Santo descienda, ¿de dónde va a descender? ¿De dónde va a descender? Si no está en el cielo. Jesucristo dijo: yo os enviaré el Consolador para que esté con y en vosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que esas frases erróneas que escuchamos a un predicador decir y más tarde lo decimos sin examinar ni siquiera, sin percibir si fue el Espíritu Santo que lo dijo, hermanos, hay que pararnos de esa doctrina papagaísta, el cual ha dañado el gran evangelio de Jesucristo. Ha dañado lo que es el contenido del libro sagrado que es la Sagrada Biblia. El Espíritu Santo no está en los cielos. Jesucristo subió. Jesucristo subió, pero el Espíritu Santo se quedó aquí en la tierra para enseñarnos, para dirigirnos por toda verdad y para cuidar de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, chequen en su Biblia, hermanos, y miren cómo está escrito esa palabra. ¿Verdad que está en mayúscula? Está en mayúscula. Hermanos, por eso el creyente tiene que estudiar aún gramática bíblica para poder discernir qué es lo que se está diciendo, qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, y así poder tener un enfoque bíblico de acuerdo a la palabra de Dios. Sea la luz. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo allá en Juan capítulo 8, verso 12? Yo soy la luz del mundo. El que conmigo andare jamás estará en tiniebla, sino en la vida eterna. Aleluya. Más claro de ahí no habla la palabra. Y eso fue que se nos reveló según lo que se nos dijo en el capítulo 1, verso 7, en el libro de Romanos, amados y amigos. Esa revelación, esa justicia de Dios. Y a través de esa justicia de Dios, Dios formó dos pueblos diferentes. ¿Qué fue lo que dijo este ministro? Sí. Porque cuando hablamos de unidad, hablamos de restar y no de... No, perdón, de multiplicar y no de restar. No tiene nada que ver con eso. Pero sí Dios formó dos pueblos diferentes. Por eso, amados amigos y hermanos, cuando miramos a algunos hombres y mujeres creerse haber alcanzado aún la gloria en este caminar, ¿sabe qué hago yo? Yo me río. Cuando veo a esos pavoreales
que no solamente como no pueden manejar, ni siquiera obedecer y seguir el pastorado, porque en primer lugar no conocen lo que es el pastorado. No conocen ni siquiera, solamente conocen, yo soy pastor. Y de ahí, como no pueden cumplir las exigencias de un pastorado, se ponen reverendo, santo. Y no solamente reverendos, ahora son apóstoles, no sé si son apóstatas, pero ya se dicen apóstoles, doctores, y un sinnúmero de disparates. Pregúntale lo que significa, no sabe. Pregúntale lo que es la labor de un apóstol. No sabe. Pregúntale lo que significa reverendo. Antibíblico, no está ahí. En la Biblia no hay ningún llamado de Dios a reverendo. Entonces, como no pueden sujetarse y ni siquiera conocen aún el pastorado, entonces se buscan títulos. Amados hermanos, Dios formó dos pueblos diferentes, y con esos dos pueblos diferentes, Dios trató de manera diferente con cada uno de esos pueblos, y Dios los lleva por diferentes caminos, pero con un solo objetivo o un final de llegada, y es a la redención por Jesucristo. ¿Y quiénes son esos pueblos? El pueblo de Israel y la iglesia. Porque ahora mismo predicamos mensajes que es directamente para el pueblo de Israel y lo traemos a la iglesia en campañas evangelísticas y enseñanzas bíblicas. Y no estamos hablando de la iglesia, sino que la Biblia está hablando de Israel. La promesa de Israel y la promesa de la iglesia difiere en muchos aspectos. Pero como decíamos al principio, hay una sola meta de la llegada de los dos, y es la redención en Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Formó un esquema dispensacional de la redención única, amados. Dios formó ese esquema. Llamó al pueblo de Israel con un propósito. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde. Y de ese pueblo, ese tronco rebelde, Dios hizo brotar una rama. Y esa rama es la iglesia. Y por eso Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, lo recibimos, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El trato de Dios con el pueblo de Israel es diferente con el trato de Dios con la iglesia. Pero de esas dos diferencias,
hubo un esquema dictado de parte de Dios de manera dispensacional divina para lo que es la redención del hombre, tanto del Israel así de la misma iglesia, porque ya no hay judíos, ya no hay griegos. En Jesucristo venimos a ser uno. Ahora bien, cuando leímos en Apocalipsis capítulo 21, del verso 5 en adelante, y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Punto y coma, escribe. O sea que cuando dice escribe, el Señor le estaba llamando la atención dentro de ese momento de éxtasis en el cual se encontraba Juan. Esa revelación tenía que retenerla y le dice escribe. O sea que ponga atención en lo que se te va a decir, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, santo es el nombre de Dios. Y me dijo, hecho está, consumido es. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio, origen, amados hermanos. Génesis capítulo 1 hasta el verso 3, la manifestación de la deidad de Dios, el Padre Creador, el Espíritu Santo que está en la iglesia y con la iglesia, y la luz que es Jesucristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. En tiempo en que nosotros los cristianos tenemos que estar parados, no sobre la roca, no, junto a la roca, y que sea la roca que nos arrope. Por eso, cuando hablamos de lo que es un panorama profético, podemos mencionar lo que es la iglesia, y debemos de mencionar lo que es el pueblo de Israel. Amados amigos y hermanos, lo que se va a encontrar en el libro que estamos escribiendo será la posición de la iglesia hoy en día. Cuando el Señor llama a Juan, Juan estaba bajo un ministerio, con un ministerio, el cual el rey Domiciano no resistía, pero acostumbrado el rey Domiciano de ejecutar todos aquellos que iban a su contra,
no pudo ejecutar a Juan, porque el pueblo se le iba a caer encima. ¿Y qué dijo Domiciano? A este hay que mandarlo a la isla de Patmos para que él muera allá. Patmos significa lugar rocoso, lugar muy caliente, lugar infructífero, porque en ese lugar no se podía, no crecía absolutamente ni la hierba. Lo que sí había ahí muchas piedras, y el trabajo que Juan iba a hacer era talar piedras juntamente con todos los presos, porque todos los presos que llegaban a la isla de Patmos eran para morir, amados. Y lo que Domiciano no pudo entender es que cuando el hombre termina, es ahí cuando Dios comienza. Y ahí recibe la revelación del Apocalipsis. Y cuando leemos las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, fíjense en esto, amados, que la última carta se fue enviada a la iglesia de la Laodicea. Tarea: estudie la iglesia de la Laodicea con la iglesia actual. Una cosa sí estamos seguros, que Jesucristo viene pronto a levantar a su iglesia. ¿Y cuál será la iglesia, la posición de la iglesia en lo que es el arrebatamiento? Hay tres hipótesis: que la iglesia será levantada antes del arrebatamiento. Están aquellos que creen que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio, y están aquellos que creen que la iglesia pasará por toda la gran tribulación. Una vez más, para tener conclusión de eso, hermanos, estudiemos la Biblia, porque en el libro de Apocalipsis, después del verso 4, la iglesia se desapareció. Usted no mira la iglesia, no se habla absolutamente nada de la iglesia. Aparece nuevamente en el capítulo 22, cuando regresa juntamente con Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos que murieron sin Cristo, y a reinar eternamente con el Señor. Amados, que el Señor nos bendiga. A cada uno de ustedes que están en sus hogares, o quizás nos están mirando a través de la cibernética, y no has tenido un encuentro con el Señor, este es el día aceptable. Este es el día de aceptación. Este es el día en que usted puede invitar a Jesucristo que sea el dueño de tu vida. Y si alguna vez estuviste en estos caminos y volviste a los andares de este mundo, hoy es el día en que usted puede reconciliarte con el Señor y permitir que el Señor tome absolutamente el control de tu vida. Pero para eso tienes que confesar tus pecados. Ahí donde usted está, ahí donde usted está, si quisieras hacerlo, puedes repetir esta oración. Y si el diablo te está diciendo que no lo hagas, desde este lugar y a través de esa pantalla, reprendemos en el nombre de Jesucristo cualquier resistencia diabólica, el cual no te deja
aceptar a Jesucristo. Y sé valiente. Repita conmigo esta oración. No es a la fuerza, sino que el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere, si quieres. Al cielo nadie va a entrar ni a patadas, ni a empujadas, ni a golpes. Va a entrar el que quiere entrar. Y este es el día en que Dios toca la puerta de tu corazón. ¿Quieres repetir conmigo esta oración? Dígaselo al Señor. Señor Jesús, repítalo conmigo, repítalo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Necesito salvación. He estado buscando en diferentes medios y hasta ahora estoy vacío. Llena este vacío, porque me arrepiento de todos mis pecados y confieso que he violado todas tus leyes, y hoy te pido perdón. Perdóname, Señor. Borra mis rebeliones. Escriba mi nombre en tu libro de vida. Y pon tu trono en el centro de mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Si hiciste conmigo esta oración, puedes llamar a nuestro hermano el pastor Luis Manuel Méndez al número telefónico 011-505-882-3244. Y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de número telefónico 917-557-6792 o a memriotinto@yahoo.com. Será hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga. Chao.